el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. ¡Qué bendición! Nos toca hoy tratar lo que se conoce como principios de interpretación. Muy importante, hermano, que usted preste atención a lo que ahora vamos a enseñar, porque esto le va a dar a usted fuerza, le va a dar a usted luz como estudiante de las Escrituras y como expositor, futuro expositor de ella, o lo que ya están exponiendo, le va a dar a usted luz de tantas cosas, hermanos, que se están tomando los púlpitos para enseñar, para expresar, y que están fuera, con todo y que es una verdad que está registrada, oiga bien, en las Escrituras, están fuera de la realidad actual. O sea, esto no es leer Biblia. Prohibido leer la Biblia. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. No se le olvide usted eso nunca. La Biblia es un libro que se lee para estudiarla. Mire, un prestigioso, vamos a llamarle empresa de publicidad, de publicación, de edición, una editorial venezolana. Su amigo, el dueño propietario de esto es mi amigo, muy personal, fue el que me sacó el libro La Fuerza de la Justicia al mercado. Él me llama y me dice: maestro, quiero que suba un momentico por favor conmigo y usted vea el depósito que tengo acá de unos libros. Quiero que usted me analice, que usted vea hasta dónde está la mentalidad del creyente en la iglesia. Subimos para arriba porque para abajo no se puede subir porque se sube para abajo de flecha. Subimos, eso es un chiste, y me dice: maestro, ¿usted conoce esa literatura que está allí? Le digo yo: sí, esa es la concordancia exhaustiva de Strong. Wow, eso es una obra literaria que tú tienes ahí, eso es un monstruo que tú tienes allí. Lo que está al lado, ¿usted lo conoce? Claro, el interlineal griego de Francisco La Cueva, una versión en griego-español de la Biblia muy buena, muy llegada al texto original, ¿Y usted conoce lo que está ahí al ladito? Sí, ese es el diccionario bíblico de Vines, se escribe Vines, se pronuncia Vines. Sí, claro que sí, claro. Mire, de esto, Briceño, cuenta cuántos hay, tantos. ¿Cuántos hay de esto? Tanto. ¿Cuántos hay de esto? Tanto. ¿Tú crees que hay alguien que se quiere llevar eso de acá? ¿Tú crees que hay alguien que quiera comprar eso? Aquí la gente lo que viene a buscar son chistes, testimonio de la muchachita que fue para el infierno, fue y vino, los chistes libritos que se escriben de metafísica, cibernética, yoga, ciencia cristiana dentro de la iglesia evangélica. La librería está llena de esa basura, de positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Eso está lleno de nuestras librerías cristianas. Eso es lo que los evangélicos compran. Porque aquí lo que el pueblo no ha entendido, que esto tiene que ver con la formación de un carácter, que no tiene que ver con un simple confesar, confieso, decreto. No, eso no se da así. Pero ese es el microondas de los evangélicos. O sea, meter la comida por unos segundos que caliente, pero ir a la paila, a echar el aceite, a prender la estufa, a calentarla, usted a bregar con eso para que se caliente, eso no es fácil. Porque no es fácil llegar a hacer cola en un banco para extraer dinero, sino que es más fácil el cajero. Esa es la mentalidad del creyente, donde todo es fácil, pero nadie quiere extraer la verdad y estudiar, dedicarle tiempo a esto. De modo que me quedé viendo aquello. Yo le dije a él: ponme todos esos libros en mis manos, ponme todos esos libros en mis manos, yo te los saco al mercado ya.
Y no llamé a todo el mundo, porque yo sé que todo el mundo, o sea, cuando hablo de todo el mundo no estoy hablando de usted, estoy hablando de una forma de expresar una verdad, de decir una verdad. Y gracias a Dios, en cuestiones de una semana se fueron todos. Los alumnos que yo sé que les gusta estudiar, le dije, mire, conseguí una obra literaria, le expliqué todo, envíamelo, yo te los compro, claro, dame, no importa cuánto cueste. Mire, el aprender cuesta, la ignorancia se paga caro. Métese eso en el espíritu, el aprender cuesta, la ignorancia se paga caro. Entonces, esto que vamos a enseñar hoy, de principios de interpretación, te va a abrir luz, te va a sacar una luz, te va a decir, wow, qué verdades hay allí y en los errores que hemos caído, y te va a ayudar ahora a aquilatar, a sopesar el mensaje que vas a escuchar de tus predicadores, y te va a enseñar a ti a ser un mejor predicador, un mejor comunicador de la homilía, del mensaje, que es un mensaje que se considera todo el respeto y la consideración, los honores. Es un mensaje que Dios se dignó de confiártelo a ti, pero que esto como que todo el mundo no lo conoce, como que todo el mundo no lo sabe, como que no hay honor, ya se perdió el respeto por lo sagrado, la gente sube y dice cualquier cosa a su nombre gloria, y dele 4 aplausos al Señor, un mensaje lleno de muletillas, a su nombre gloria, quien vive, Maranata, Cristo viene, Maranata, fuerte el aplauso al Señor, dígale que está a su lado, y con eso rellenamos un mensaje, como para decir que tenemos una hora predicando, para que entonces después se bajen de la mula con una ofrenda. Eso es sucio, eso es basura, eso no es lo que nos debe tener a nosotros acá. Principios de interpretación. Existen en las reglas de hermenéutica 3 grandes principios, los cuales debemos conocer en una forma precisa y concisa para ser buenos estudiosos, de las Escrituras y por ende ser buen expositor de ellas. Estos 3 principios son inspiración, revelación e iluminación. Hermano, la iglesia, escucha bien esto, la iglesia necesita la palabra revelada. Amén. Repito, la iglesia necesita la palabra revelada. Amén. Eso es mentira. Ve que usted dice amén a algo que si usted conoce la verdad, dice, maestro, perdón, pero usted, o no dice amén, se queda callado. ¿Por qué? Porque toda la palabra ya está revelada. Las Escrituras están reveladas. Ella no es de interpretación privada. Toda la revelación, que es el término apocalipsis, ya todo está revelado. Lo que la iglesia necesita es iluminación de una revelación que vino por una inspiración. Eso es lo que la iglesia necesita, una iluminación, que cuando leas un pasaje, ¡ping!, se te prende el bombillo y tú puedas tener el significado de lo que está escrito, de lo que quiso decir el que escribió o de lo que Dios quiso transmitir al que escribió. Extraer el pensamiento del emisor, tú como receptor, puedas captar el pensamiento, tomando en cuenta las otras reglas de la elección del pensamiento, el texto con su contexto, las figuras retóricas, no se le olvide eso, ¿ok? Las escuelas de interpretación, métodos de interpretación, eso hay que tomarlo en cuenta todo. O sea, debemos dejar de ser delincuentes en el estudio de las Escrituras. No lea la Biblia para dormirse, eso es una delincuencia, eso es una falta de respeto. Que usted use la Biblia como un bálsamo para dormir. Vamos a leer el Salmo 91 hasta que me dé sueño. Vaya, báñese, hermano. Eso es una falta de respeto. Ni tampoco agarre la Biblia y la abra y la ponga en la sala de su casa, tú sabes, en el Salmo 91. Abra la Biblia. Eso se llama bibliomancia. Eso es hacer brujerías con la Biblia. Si usted no lo sabía. Maestro, por eso que ustedes no lo quieren. Estos principios son inspiración, revelación e iluminación. Antes de analizar estos términos, debemos dejar en claro que la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios. Bueno, aquí está la palabra de Dios. No, la Biblia contiene la palabra de Dios. Hay cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras y que fueron escritas por un tipo de inspiración de las cuales Dios no responde de lo que los hombres dijeron porque se equivocaron en lo que dijeron. Sin embargo, en la equivocación de ellos, yo estoy tomando eso para hacer una doctrina a la iglesia y no me doy cuenta que está escrita por inspiración, que no deja de ser inspiración, pero es un tipo de inspiración, pero se equivocaron en lo que dijeron, de modo que no debo utilizar esa gran equivocación y error en la que ellos cayeron y que Dios por inspiración
permitió que se escribiera tal y como lo dijeron, y no responde por lo que dijeron, otra cosa, que vamos a explicar eso, pero yo lo agarré para adoctrinar a la iglesia, a su nombre gloria, y dele por allí. No, no es así. La Biblia contiene la palabra de Dios, contiene el pensamiento de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es de Dios, o Dios lo dijo. Es a quien las Escrituras registran actos donde los hombres hablaron por su propia voluntad. Citamos los pasajes. Pero a los que están unidos en matrimonios, mando yo, mando no yo, oigan, mando no yo. Está hablando Pablo. ¿Quién es el emisor? Pablo. ¿Quién es el receptor? La iglesia a los corintios. Le está escribiendo a los corintios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, que estos demás son a los solteros, a los que viven a los que viven en concubinato. Porque Pablo te habla de los 5 estados civiles. Pablo te habla a los casados, a los divorciados, a los solteros, a los viudos y a los demás. Esto, cuando habla de los demás, está hablando de los que viven en concubinato. Que el estado de concubinato dentro de la iglesia no es pecado. La Biblia en ninguna parte dice que si usted vive en concubinato, usted está en fornicación. Eso no es bíblico, yo no sé dónde sacaron eso. El estado de concubinato es algo respetado por Dios. Claro, entiéndase el por qué se vive en concubinato. Siempre se va a juzgar, es el motivo del corazón. Porque si tú vienes de no ser convertido, vienes a la iglesia, aceptas el plan de salvación con tu señora y reciben a Jesús como Señor y Salvador los dos, la justicia de Dios entra en ustedes, la vida y el Espíritu de Dios entra en ustedes, pero usted está en un estado de concubinato, pues deberían de arreglar su estado en la que están, deberían de hacerlo. Esto es para honra de tu esposo y para honra de tu esposa y para honra a Dios. Eso estamos claros. Pero si por A o por B no te has podido casar porque tienes problemas, porque no consigues el acta la partida de nacimiento A o B, tienes problemas jurídicos A o B y no te has podido casar, pero tu motivo es casarte, maestro, yo quiero casarme porque quiero honrar a esta mujer con el matrimonio, yo lo quiero hacer, pero no puedo por esto y por esto y por esto, y son válidas las razones, pues ¿quién soy yo como ministro para decirte, bueno, sepárese, deje esa mujer? Porque usted está mal, pero ¿cuántos hijos tienen? Tienen 4 hijos, ya tienen 21 años de casado, ¿y quién eres tú para decirme que me separe de esa mujer? O sea, Cristo, en vez de unir esa unión conyugal, que es una unión conyugal, en vez de unirla, lo que hace es que la separa. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Si no pueden hacerlo, pues manténganse así como están. Pero no estoy de acuerdo que ya llegando a la iglesia, pudiéndote casar, no lo haces. Entonces se te cuenta como pecado no el estado de concubinato en la que estás, sino el motivo el que tienes por no quererte casar, porque el estado lo sigue respetando Dios. Como tampoco estoy de acuerdo que 2 noviecitos, 2 muchachitos se conocen en la iglesia, y como el concubinato no está mal, porque el maestro del Señor dijo que no estaba mal, pues vamos a meternos a vivir. Eso está mal. Eso está mal porque tienen un inicio, son novios los dos y deben arreglarse, porque el hecho, dice que el matrimonio sea el hecho sin mancilla. A los fornicarios los juzgará Dios. O sea, yo debo de arreglar mi matrimonio, debo comenzar bien con un matrimonio. Eso es lo que aparece en las Escrituras, pero no es juzgado el estado de concubinato, sino el motivo del corazón, el por qué la gente no se ha querido casar. Es otra cosa. Entonces Pablo dijo, a los demás, que son los concubinos, digo yo, no el Señor. ¿Quién da el mandamiento? Pablo. Tú respondes por lo que dice Pablo. Digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir concubinato con él, no lo abandone. Llegas a la iglesia y te separan. Pablo dice que no lo abandone. ¿Usted está acá? Llegas a la iglesia y te separan. Reprende al diablo, están en fornicación. ¿Quién dice eso? O sea, el problema es que el que te expuso eso, te leyó la Biblia, no te estudió las Escrituras. No extrajo el verdadero sentido de lo que quiso decir Pablo. Pero lo importante acá es entender que Pablo es el que responde por lo que dice, no mete a Dios en esto. Digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste o consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente
y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Está hablando de un estado de concubinato. Lo importante acá no es encerrarnos en eso no es el tema. El tema es que Pablo digo yo, no el Señor. Quien está hablando es Pablo, no Dios, pero fue inscrito por inspiración, que es un tipo de inspiración. Las Escrituras registran actos donde Satanás habló en lo personal. Y vino el tentador, cito, Mateos 4:3-10, y vino el tentador y le dijo, ¿quién le dijo? El tentador. ¿Quién habló? El tentador, no Dios. Eso está registrado en las Sagradas Escrituras, pero esa no es palabra de Dios. Eso no lo dijo Dios. Sáquese esa expresión de su boca. La Biblia es la palabra de Dios. No, la Biblia contiene la palabra de Dios. Que la Biblia fue inspirada por Dios es otra cosa. Una cosa es que yo diga que toda la Escritura es inspirada, y otra cosa es que yo diga que toda la Escritura contiene la palabra de Dios. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿quién fue el que dijo? Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, ¿quién dijo? Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está hablando ¿quién? Satanás. La Biblia registra actos donde los demonios hablaron de su propia cuenta. Los demonios hablaron. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, eso está registrado en Marcos 5:1-7. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes? ¿Quién fue el que dijo eso? El demonio. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién habló allí? Los demonios. Es de suma importancia conceptualizar. ¿Por qué estamos tratando esta verdad como principio? Porque vas a conseguir cositas por inspiración escritas que los hombres dijeron, pero que Dios no responde por lo que dijeron. Es de suma importancia conceptualizar los diferentes términos que se utilizaron en el griego para poder aceptar las grandes contradicciones que se consiguen en las Escrituras en lo que los hombres en su propia voluntad dijeron. Inspiración. Ahora mire esto, lo que le voy a hablar ahora. Preste atención. Esto va a patear, esto va a pegar, esto va al mundo internacional, porque esto es un mensaje que va a salir por internet al mundo internacional, y lo digo con lo que me están escuchando, porque esto es un audio-video, audio-imagen, debo decir, esto es una audio-imagen, esto que estamos exponiendo ahora. Escuche bien lo que voy a decir ahora. No hay tal cosa como decir que hay libros apócrifos. No hay libros apócrifos. Eso es algo de ellos, de los que decidieron que ciertos libros que están en las Escrituras son apócrifos y los denominaron como no inspirados por Dios, no tomando en cuenta que hay dos tipos de inspiración. Entiendo que estos libros llamados apócrifos no fueron inspirados bajo el término ferómeno, pero fueron inspirados bajo un término teuneutos, pero fueron inspirados también. Entonces, en los libros apócrifos, ¿cuáles son los libros apócrifos? Los que no son inspirados. Pero ¿dónde dice la Biblia que no son inspirados? Pablo dijo, no dice toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Pero vamos a leer el texto anterior, que es el contexto. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién escribe? Pablo. ¿A quién le escribe? A Timoteo. El verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿De qué sagradas escrituras está hablando Pablo? Todavía no existía el tal libros apócrifos. O debo decir, todavía no estaba decretado tal cosa como decir libros apócrifos. Cuando Pablo dijo esto, Pablo le está diciendo a Timoteo que toda la escritura, ¿cuál? Los que llamamos aún apócrifos, porque no existía el canon del Nuevo Testamento. Tú has sabido desde tu niñez, has sabido las Sagradas Escrituras, ¿cuáles? Se está hablando del canon del Antiguo Testamento, incluyendo los libros que llaman apócrifos. ¿Usted está acá? ¿Por qué hace esto? Porque leemos nomás todas las escrituras inspiradas por Dios para enseñar a redarguir. No, ya va, pero esto viene de atrás. Pablo dice a Timoteo, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué sagradas escrituras está hablando? Del canon del Antiguo Testamento. Aún está metiendo lo que llamamos libros apócrifos. ¿A quién se le ocurrió decir que son apócrifos o que no son inspirados? Cuando también son inspirados según Pablo. Claro, da un tipo de inspiración, porque hay dos tipos de inspiración. Vamos a ver. ¿Aló? Entonces dice, toda la escritura. ¿Ves? Después que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe, es la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, ¿de qué vengo hablando? No todas la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Ay! A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted está acá? Ajá. Ahora, mis hijos, yo tengo en casa el Evangelio de María, yo tengo en casa el Evangelio de Pedro, yo tengo en casa el Evangelio de Judas. Mi Biblia tiene el Evangelio de Pedro, tiene el Evangelio de María, mi Biblia. Su Biblia también tiene el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María, su Biblia. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿A los están acá? ¿Me oyen? Aquí hay gente, denle un aplauso, señora Cia. Uno solo aplauso, ahora. Para que la gente vea que yo no estoy dando solo. Denle otro aplauso, uno solo ahora. Oigan, su Biblia tiene el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María. ¿De quién cree usted que recopiló Lucas información? Diga, ay. Si Lucas fue un médico que le escribió a un historiador, Teófilo. Lucas se encarga de escribir el Evangelio tomando informaciones de Pedro, de María y de todos los que estuvieron con Jesús. Porque Lucas no fue discípulo de Jesús. Y después Lucas se interna y anda con Pablo en los 3 viajes misioneros y le escribe a Teófilo la segunda carta. En la primera carta te escribí las cosas que Jesús hizo, en la segunda te voy a escribir las cosas que los discípulos de Jesús hicieron. Entonces cuando se le puede dar credibilidad
Oído, se le puede dar credibilidad a lo que Lucas escribe. Se le puede dar credibilidad a lo que Lucas escribe en Hechos, porque él lo vio, lo presenció. Por eso usted siempre va a ver cuando Lucas dice nosotros fuimos, estuvimos, él se incluye. Pero en Lucas no. Lucas el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, después de haber indagado diligentemente y preguntado y estado con los que tuvieron con Jesús y de haber escuchado el testimonio de ellos, escribo, excelentísimo Teófilo. ¿Quién le da credibilidad al Evangelio de Marcos? Si Marcos no fue discípulo de Jesús. Igual que Lucas. Pero es inspirado. Porque un evangelio dice que habían dos ciegos, que uno se llamaba Bartimeo, y otro evangelio dice que había un solo ciego. ¿Quién de los cuatro de los dos tienen razón? Los dos tienen razón. El problema es que Marcos vio uno y Mateo vio dos. Y ya. Ahora a mí no me interesa cuántos cieguitos habían. Me interesa que Jesús los sanó. ¿Aló? Que ninguno de los dos quedó ciego. O sea, uno o dos vieron, ya está. Esto, ¿te va a enrollar usted la vida con eso? Maestro, por favor, reprenda al diablo. Escuche. Definición de cada uno de ellos, de los términos inspiración. Teopneutos. Eso está en su guía. Teopneutos. Es un término compuesto. Teo, Dios. PNO. Respirar. Teo, Dios. Neup. Respirar. Es usado en segunda carta a Timoteo 3:16, 2:16. Óigase esto. Este término teoneutos es usado en segunda carta a Timoteo 3:16 en contraste a los escritos seculares. Oiga, en contraste a los escritos seculares. Este tipo de inspiración bajo este término indica, oiga lo que indica teoneutos, el poder sobrenatural que Dios le dio a los hombres por su espíritu para que hiciesen registro de las cosas tales y como sucedieron. Lo vuelvo a repetir, esto es importante que usted eso no se lo olvide nunca. Teopneutos es un término compuesto, teo, Dios, neut, respirar, es usado en segunda carta a Timoteo 3:16 en contraste a los escritos seculares. Este tipo de inspiración bajo este término indica el poder sobrenatural que Dios le dio a los hombres por su espíritu para que hiciesen registro de las cosas tales y como sucedieron. Cabe aclarar que este tipo de inspiración está de parte de Dios en que los hombres escriban exactamente las cosas como sucedieron, aunque en lo que sucedió de lo que los hombres hicieron y dijeron, se dieron ciertas mentiras y contradicciones. Esto da la posibilidad, oído y presta atención, esto da la posibilidad que hayan contradicciones en lo que está escrito en la Biblia, en lo que los hombres hicieron y dijeron. Pero nunca vamos a conseguir una contradicción ni una mentira en lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, atribuido al conjunto de la deidad, ni a los ángeles, ni a los profetas que hablaron bajo dirección de Dios. Vuelvo a repetir, esto da la posibilidad de que hayan contradicciones en lo que está escrito en la Biblia, en lo que los hombres hicieron y dijeron. Pero nunca vamos a conseguir una contradicción
ni una mentira en lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, atribuidas al conjunto de la deidad, ni a los ángeles, ni a los profetas que hablaron bajo dirección de Dios. Ejemplo. Andrés dice que el pez tiene 5 patas. Andrés dice que el pez tiene 5 patas. Dios inspira a José para que escriba lo que Andrés dijo. Que la inspiración está en que Dios le dice a Andrés, a José, escribe exactamente lo que Andrés dijo. Ni más ni menos. ¿Ok? La pregunta ¿es verdad que el pez tiene 5 patas? No, eso no es una verdad. ¿Quiere decir que lo que Andrés dijo es una mentira? Sí, es totalmente falso, pero es una verdad que Andrés dijo. Sí, es una verdad que lo dijo, sí. Entonces, la inspiración en Dios está en que se escribe exactamente lo que Andrés dijo, aunque lo dicho por Andrés contenga ciertas mentiras y contradicciones. O sea, yo no respondo como Dios por lo que Andrés dijo, yo respondo que se escriba exactamente lo que dijo. Eso es inspiración. Eso es un tipo de inspiración. Entonces, tú vas a conseguir personajes en la Biblia que le atribuyeron a Dios lo malo. Sus acciones fueron erradas, tergiversadas, distorsionadas. Y aparece como una verdad escrita, pero es una verdad que está inspirada, porque se le llama una verdad, pero que no es absoluta, porque no depende de Dios. Pero se le llama una verdad en el sentido de que está escrita como se dijo, pero Dios no responde por eso. Yo no tengo culpa de eso. Ahora, si José escribe que Andrés dijo que el pez tiene 6 patas, Dios llama a José y dice, ey, José, ¿qué estás haciendo? No estoy escribiendo lo que José dijo, pero no digo 6 patas, digo 5. Me peleé, eso es inspiración. Que Dios tiene sumo cuidado, que José escribe exactamente lo que Andrés dijo, aunque lo que Andrés dijo, Dios no está de acuerdo. Entonces hay una mentira ya escrita en las Escrituras. En las Sagradas Escrituras hay cosas escritas como mentiras, contradicciones, errores, horrores, que la estamos tomando para fundamentar la doctrina de la iglesia. Para fundamentar la iglesia en una doctrina errada, falsa. Por eso la iglesia vive de falacia, de mentira, de engaño, llena de temor, de angustia, de persecución, de dudas, de incertidumbre, de preguntas que no han sido respondidas, porque tienen ciertas verdades que están en la Biblia escritas, pero que Dios no responde, por eso las tienen como doctrina. Y así viven, así caminan. Muchos se creen los Job de este siglo, porque se inspiraron en Job, no sabiendo que Job se equivocó con lo que dijo. ¿Aló? Yo soy el Job del siglo XX, pero son los Job más raros, porque aquel Job se sanó y prosperó, entonces no se mueren, nunca se sanan. ¿Aló? Maestro, te vino odioso hoy. Oigan esto, es decir, Dios responde porque se escriba lo que Andrés dijo, pero no es responsable por lo que dijo Andrés. Esto es inspiración. Ejemplos bíblicos que corroboran lo antes dicho. Según Job 1:21, Dios quita lo que da. Esta broma es así, punto, Dios quita lo que da. No, claro, si tú lo lees así, es así. Pero ¿cómo tú le vas a presentar a Dios esta canallada? ¿Cómo que yo quito lo que doy? O sea, déjeme decirle algo. Presta atención. El texto dice así, cito, Job 1:21. Y digo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job dice que Dios quita lo que da. Pablo dice que no. Pablo en Romanos 11:29
dice que Dios nunca quita lo que da, tú lo pierdes. Tú lo pierdes. Pablo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entendiendo que Pablo está hablando del llamamiento que Dios le hizo a Israel para introducirlo a la tierra prometida. Pero está hablando del término dones, sea en plural, sea que el don sea un carisma, un dorea, un dorema, un doron, un carisma, un domata, que hay 5 dones que Dios da. Dorea, dorema, dorón, carisma y domata. Después explico eso. Pero sea el don que Dios da, no lo quita, tú lo pierdes. Después de esta materia vamos a comenzar lo que se llama excelencia ministerial. Usted se va a dar cuenta de que se puede conocer de gentes que en pleno, ahora mismo, en este tiempo, ahora mismo que estoy hablando, perdieron el derecho de Dios para ejercer el ministerio, pero el don ministerial está en ellos. Y esa es la desgracia más grande, que siendo pastores no pueden ejercer el pastorado por A o por B, que después hablamos de eso, porque el don no lo pierdes. Si Dios te quita, si Dios te quita lo que te da, no tienes que pedirte cuenta por lo que te dio, porque te lo quitó. Dame cuenta por lo que te di. Tú me lo quitaste, ve dónde lo guardaste, Jehová. Pero yo no te quité el don ministerial, yo no te puedo quitar lo que te doy, tú lo pierdes. Tú pierdes el derecho de ejercer el don por A o por B. Y me tienes que dar cuenta por el don. Tú perdiste el carro que te di, tú perdiste la casa que te di, tú perdiste el hogar que te di, tú perdiste la esposa que te di, tú perdiste los hijos que te di, tú perdiste la confianza que te di en la iglesia, tú perdiste los miembros que te di para que los pastoreases, tú perdiste el derecho de ejercer un ministerio, tú lo pierdes. Yo no quito nada, tú me tienes que dar cuenta por lo que tú perdiste, yo no te lo quité. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mis hijos, según estos dos pasajes hay una aparente contradicción, que no hay una aparente, es una contradicción, pero contradicción en lo que los hombres dijeron. Pero ¿a quién yo le voy a hacer caso? Vamos a estar claro. ¿A quién yo le voy a hacer caso? ¿A Job o a Pablo? A Pablo. Pablo está en plena revelación, está en plena iluminación del Espíritu. Job no entendía lo que decía. Estaba totalmente desubicado, trastornado, confundido, en medio del problema en el que estaba. No hallaba qué decir. Solo lo que estaba era loco de la sarna que tenía. Eso no hallaba qué decir. ¿Aló? Pero hay hermanos en la iglesia que toman el libro de Job para adoctrinar a la iglesia. Hermano, la iglesia que Dios quitó. Ahora, escúcheme bien esto. Segundo ejemplo, Job 2:10. Según Job, de Dios procede lo malo. Que Dios tan descarado y tan desgraciado y tan indolente y tan maldito tenemos nosotros, que vienen cosas malas de él. Pero los evangélicos creen eso. La iglesia cree eso, muchos creyentes creen eso, muchos ministerios toman de los púlpitos estas que son verdades escritas, pero bajo un tipo de inspiración. Verdades en las cuales Dios no está de acuerdo con lo que los hombres dijeron, pero se escribió con inspiración. Dios inspiró a Moisés, que fue el que escribió el libro de Job. Moisés fue el que lo escribió. Y le dijo, escribe ya, punto. Por eso es que Moisés escribe de Abraham, porque Abraham y Job eran contemporáneos, no sé si usted sabía eso. Abraham y Job eran contemporáneos, eran patriarcas los dos. Ay, maestro. Pues después ahorita empieza la gente a escribirme por internet. Maestro, ¿cómo es eso? Explique eso. Pues yo tiro una verdad de que después no la explico, que la gente queda pero como la cabeza de Frankenstein cuadrada con 2 tornillos en los lados y una cicatriz aquí en la frente. Sí. Queda como la cabeza de Frankenstein cuadrada con 2 tornillos a los lados y una cicatriz en el frente. Maestro, ¿qué usted dijo allí? Explique eso, maestro. Bueno, después le explicamos eso. Escuche esto. Job dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Qué desgracia, y le está atribuyendo a Dios cosas malas.
Es como que si yo cayera en un supuesto negado en adulterio con una muchacha y después digo, no, Dios me la envió para probarme. ¿Y qué está probando Dios eso? Eso es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa sí y la otra no? Pero ¿qué dice Santiago? Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Observe el término mudanza y sombra de variación. Eso usted no lo puede evitar. Según estos dos pasajes, hay otra aparente contradicción, que no es ninguna aparente, es una contradicción, pero la clave está en que Santiago dice que las cosas buenas que vienen de Dios están sometidas a una virtud, que es propiedad de Dios, que es la inmutabilidad. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto indica que si Dios es inmutable, toda buena dádiva y todo don perfecto se puede ajustar en los tres tiempos. Vino, viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Eso está claro en el texto. Podemos observar que la contradicción está de parte de Job. No debemos olvidar que Santiago está en plena gracia, en plena revelación e iluminación del Espíritu, mas Job no sabía lo que decía, estaba confundido con la situación o en la situación por la cual se encontraba. Estaba loco de la sarna que tenía. No hallaba qué hacer. No es fácil. Mis hijos, oiga, no es fácil. Yo estoy leyendo ahorita un libro de Charles Swindoll, la vida de Job el patriarca. Yo creía que yo conocía a ese hombre, pero no es fácil. Todos sus hijos muertos, su ganado destruido, su casa quemada, todos sus bienes, de paso una sarna, un tipo de sarna de lepra que se le pegó allí, y se cree que Job iba con todo y el dolor de la lepra, iba a la tumba de sus hijos a llorar a sus hijos. No es fácil, que el hombre estaba confundido, no hallaba qué decir. ¿A quién le voy a hacer caso yo? ¿A Job o a Santiago? A Santiago. A Santiago. ¿Pero por qué me agarran Job? Bueno. Señores, hay la posibilidad de que usted como lector analice los dos ejemplos que acabamos de leer, donde Job se encuentra confundido por la situación y puede hacerse la pregunta, ¿en qué nos basamos para confirmar que Job estaba confundido? De paso le digo algo, óigame bien. Tremenda perfección tenía la mujer de Job de las verdades de Dios. O sea que tenía más iluminación y más sentido de analizar las cosas la mujer de Job que Job mismo. Cuando le dice, maldice a tu Dios y muérete. Predicadores dijeron en el púlpito, usted ve la actitud de la mujer de Job, una mujer endemoniada, muérgana. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo le va a decir esa mujer a Job que maldiga a Dios y muérete? Es una mujer influenciada por el diablo, hermano. Así hay muchas mujeres en la iglesia y empiezan por ahí un mensajito que no cuadra con nada. ¿Por qué? Porque cuando la mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete, le está diciendo, es maldice al Dios que tú me estás mostrando. Ese Dios que tú mantienes tu integridad ante Él, a ese Dios al cual tú le brindas culto, le brindas pleitesía, honores, le das ofrendas, te levantas en la mañana, levantas holocausto por ti, por tus hijos. Ese Dios al cual tú honras, del cual tú adoras, veneras. Chicos, mire ese Dios tan desgraciado que después viene y te pone así. ¿Tú crees que yo voy a calarme ese Dios? Es lo que la mujer le está diciendo. ¿Quién se va a calar ese Dios? Maldice que el Dios que tú me estás mostrando a mí. Porque era lo que Job corría y le decía a la mujer, Dios, Dios quitó, Dios, Dios quitó. ¿Recibiremos de Dios bien y el mal no recibimos? Pues esa es la concepción, oiga, esa es la concepción que tiene la mujer de Job, porque esa es la información que Job le está dando. Pero
La respuesta sería, si usted analiza Job 42, del capítulo 1 al 6, podemos observar que Job se arrepiente de atribuirle a Dios la tragedia al darse cuenta que lo sucedido no venía de Dios. El pasaje dice, porque escuche bien lo que le voy a decir. Dios se le aparece en un torbellino, Dios, Jehová Dios, se le aparece en un torbellino a Job y le dice, ciñe tus lomos y contéstame. En otras palabras, prepara el entendimiento, el pensamiento, el entendimiento para que puedas comprender lo que te voy a decir. Después vas a hablar conmigo. Vamos a sentarnos a hablar, Job, porque te pusiste a decir porquería y peste de mí, cosas que yo no hice. ¿No está claro? Y Job Dios le da a Job una serie de informaciones que le demuestra que las cosas malas no venían de Dios, sino de uno llamado diablo, pero que yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver con eso, Job. Después que Dios le da el discurso a Job, y Job entiende que estaba equivocado, entonces dice, respondió Job a Jehová y dijo, después del discurso, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escondan de ti, que eres omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el qué? El consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Diga, ay. Diga, ay. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas que no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza de las cosas que decía. Denle un aplauso al Señor, así. No, uno solo, así. Fíjese esto. Mandó Dios un espíritu malo a atormentar a Saúl. Eso está así escrito. Sí, está escrito así, Dios mandó un espíritu malo, pero lo mandó Dios. ¿Fue Dios el que lo envió? ¿O hay una paranoia en Dios? Donde Dios envía un espíritu malo para atormentar a Saúl, después manda a David con el arpa para tocar el arpa para que Saúl entre en paz y el espíritu se vaya. Y después cuando David se va, vuelve Dios a enviar el espíritu malo otra vez para que atormente a Saúl. Después Dios vuelve a mandar otra vez a David para que toque el arpa para que el espíritu se vaya. Entonces después David se va y después vuelve Dios otra vez a enviar al espíritu malo para que atormente a Saúl. Después Dios vuelve a enviar otra vez a David para que toque la arpita para que el espíritu se vaya. Entonces si soy yo el diablo, si soy yo el espíritu malo o el demonio, hablo con Jehová y le digo, vamos a hablar con vos, Jehová. Jehová, ¿qué pasó? ¿No da la mamá de gallo, chico? No, me está claro, o me mandás a mí para que lo atormente, o mandás a aquel aquí con el arpa, porque cada vez que me mandás a mí a atormentar a este hombre, le mandás a aquel con una arpita para que toque, para que yo me vaya. Entonces ponete de acuerdo, o soy yo o David, o no. Pero ahí hay una esquizofrenia, ahí hay una paranoia, ahí hay una locura de Dios. Dios le gusta la broma, Dios le gusta atormentar a los evangélicos. Dios quiere que los evangélicos sean atormentados por los demonios. Dios envía demonios de vez en cuando a la casa de los evangélicos para que abran las gavetas, para que prendan las luces, para que los demonios hagan desastre. Entonces los evangélicos viven amedrentados, asustados. Ese es el Dios que habla que muchos presentan en nuestros púlpitos, inspirado en estas cosas. Pero no, yo no envío a nadie. Señor, según estas declaraciones, óigase bien, según estas declaraciones dadas por Job, el hombre entendió y estuvo claro por iluminación que las cosas malas no vienen de Dios. Lo otro que hay que entender es que según este tipo de inspiración, en el Antiguo Testamento no existen los libros apócrifos, que es lo que hablamos ahorita. Todos fueron inspirados por Dios. Hagamos un estudio de lo que es la Septuaginta. Vamos a ver la Septuaginta.
que contiene y qué es. ¿Qué es eso de la Septuaginta? ¿Qué contiene y qué es? La Septuaginta contiene los 39 libros del canon del Antiguo Testamento. Los 39 libros del canon del Antiguo Testamento, así como algunos libros apócrifos. El término apócrifa fue acuñado por el estudioso de la Biblia del siglo V, Jeremías. En general, el término apócrifo deriva del verbo griego apócripto, que significa esconder, poner aparte. Generalmente se refiere a un grupo de antiguas escrituras judías escritas durante el periodo del último libro de las escrituras judías, Malaquías. Óigase, los libros apócrifos incluyen Judith, Tubit, Barut, Sirat o eclesiásticos, las sabidurías de Salomón 1 y 2, de Macabeo, los libros de Esdras, anexo al libro de Esther, unidos al libro de Daniel y las oraciones de Manasés. Los libros apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta por motivos históricos y culturales, pero no han sido reconocidos como canónicos, inspirados por Dios, por los judíos ortodoxos. O sea que la Septuaginta tomó en cuenta los libros apócrifos. Los judíos ortodoxos y los cristianos protestantes, muchos maestros de la Reforma, hacen notar que los escritores del Nuevo Testamento nunca citan los libros apócrifos y que la apócrifa nunca fue considerado parte de las escrituras canónicas judías. Pero ese es el pensamiento de ellos. Eso lo decidieron ellos. Sin embargo, los católicos romanos y la iglesia ortodoxa incluyen los apócrifos en su Biblia, con la excepción de los libros de Esdras y las oraciones de Manasés. La verdad del caso es, en relación a estos libros apócrifos, es que el apóstol Pablo dice que con toda seguridad que estos libros fueron inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. Citemos el pasaje, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay que tomar en cuenta que cuando Pablo escribió esto no existía el canon del Nuevo Testamento, solo estaba el Antiguo, incluyendo los libros apócrifos. Tenga usted eso allí, tenga usted eso por allí, ¿ok? O sea que los libros apócrifos, con todo y que contenga errores y horrores que no se ajustan a los principios del reino y que no se ajustan a los principios que están escritos en el canon del Nuevo Testamento, con todo eso fueron inspirados por Dios. Dios tiene su razón el por qué lo hizo, pero no se puede negar que estos libros apócrifos o deuterocanónicos, que también se llaman así, que significa parte del segundo canon, no se puede negar que también fueron inspirados por Dios. Pero esto es según lo que dice el apóstol Pablo, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia, y cuando Pablo dijo esto no existía el Nuevo Testamento. Ok, que tome en cuenta eso. Fenómenos, el otro tipo de inspiración. Fenómenos es un verbo derivado del sustantivo fero, que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirados en el uso de este verbo, que significa que fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. Es decir, fenómeno, este es el otro tipo de inspiración, que es en este tipo de inspiración no vas a conseguir contradicciones. Fenómeno es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, en el caso de los 10 mandamientos, o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir sus pensamientos,
La carta de Apocalipsis es un ejemplo de lo que venimos tratando. Ahí lo tienes, Apocalipsis 1:4:4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurados los que leen y el que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es un fenómeno. Dios responde por lo que está escrito en Apocalipsis. Dios le dijo al ángel, dile a Juan que escriba esto, punto. Cabe aclarar que en este tipo de inspiración no vas a conseguir ningún tipo de contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo por igual de lo que está escrito. Entonces, dos tipos de inspiración, teuneutos y fenómenos. En el teuneuto usted puede conseguir una contradicción, en el fenómeno no. Porque el fenómeno es el dictamen de Dios en una forma directa, a través de los ángeles, a través de los profetas. Cuando Dios le dice a un profeta, di esto, y el profeta dice lo que Dios le dijo que dijera, eso es un fenómeno. Eso es una revelación que está escrita como fenómeno, como inspiración en cuanto a fenómeno. Por eso es que cuando alguien dice en este tiempo profetizo sobre ti, y no es Dios quien está diciendo que diga lo que está diciendo, es una forma vulgar y directa de tomar en cuenta el nombre de Dios en vano, porque Dios tiene que decirte lo que vas a decir en la profecía. Tenemos inspiración, tenemos revelación, apocalipsis. Es el término apocalipsis. Apocalipto, y significa revelar, develar, descubrir. Apocalipto es opuesto a contraste o en contraste con soncalipto, que indica tapar o cubrir totalmente. Es decir, el término apocalipsis indica quitar el velo para mostrar algo, aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se te está mostrando. Por ejemplo, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Para conseguir sentido a la revelación debe tener iluminación. Podemos tener la revelación de Dios frente a nosotros y por diversas causas no tener iluminación de ellas. El ejemplo claro lo tenemos en los personajes que se conducían camino a Emaús. Tenían al Cristo resucitado de frente y no tuvieron iluminación de él, sino hasta el final de la jornada. Ahí usted lo ve claro en Lucas 24, 13:31. El mismo caso se dio con el etíope. Tenía la revelación de las escrituras frente a él, mas no entendía lo que estaba escrito. Dios tuvo que transportar por el Espíritu a Felipe para que le escribiese lo que estaba leyendo, porque no entendía. ¿De quién está hablando? ¿Habla de él o habla de alguien más? Entonces Felipe viene y le dice que guiándole, la palabra guiar significa enseñándole, dándole una iluminación de lo que está escrito. Ahora, escuche esto. Usted tuvo un sueño. Usted tuvo un sueño. Usted se paró en la mañana, en la tarde, en la noche, independientemente del momento que soñó. Y usted sabe que el sueño es de Dios. Los sueños de Dios se saben, se conocen. Y usted sabe que Dios le dio una palabra a usted en un sueño. Pero usted no entiende lo que Dios le quiere decir en el sueño. ¿Qué usted tiene al frente? Una revelación sin iluminación. ¿A quién se le dio la revelación? Al faraón. ¿A quién se le dio la iluminación? A José. ¿A quién se le dio la revelación? Al faraón. ¿A quién se le dio la iluminación? A Daniel. Pero oiga bien, cuando usted tenga una revelación en sueños, que es un tipo de visión en trance, que usted tenga una revelación en sueño, no le cuente a nadie en el sueño. A nadie.
Usted no tiene que estar buscando profetas para que le digan el sueño. El mismo Dios que le dio la revelación le va a dar la iluminación en su debido tiempo. O sea, hay gente que lo que están es atrás de uno, detrás de uno, buscando. Maestro, a mí se me han acercado hermanos en las campañas. Maestro, ¿le dijo Dios algo para mí? Le digo yo, no, hombre, chicos, si me cuesta que me diga lo mío. Es que me cuesta que me diga lo mío. Va a decir lo tuyo, que para allá, chico. Ahora, ¿a cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado que leyeron en las Sagradas Escrituras un texto, un pasaje? Por muchas veces lo han leído, pero hubo un día en que lo entendió. ¡Ping! Se le prendió el bombillo. ¡Ping! ¡Ay! ¡Guau! ¡Petro! ¿Qué pasó, muchachos? Ven acá, que entendí lo que dice aquí. ¡Wow! Entendí, pero ya va, ¿cuántas veces lo había leído? 500 veces. Porque tenías al frente una revelación. Pero el tiempo de la iluminación es de Dios. Oiga lo que le voy a decir ahora. Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido a ustedes revelarles e iluminarles y mostrarles la verdad del reino. Manada pequeña, 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir con esto? Ayúdeme a predicar, que yo no sé qué hacer predicar. El Sanedrín, que es la máxima representación de Dios en este tiempo, y es la gente que Dios escogió para el sacerdocio. Estas cosas no las entienden, no les son iluminadas, tienen tropiezos en ellos. A ustedes sí. Déjame decirle algo, si usted se inscribió en la escuela y usted se fue, usted no le dio importancia a esto no es para usted. Yo le doy gracias a Dios que usted se fue, porque esto no es para usted. Porque en la iglesia tenemos gente que son odres viejos, que no resisten el vino nuevo. Y cuando Jesús te habla de vino nuevo y odres nuevos, y te habla de odres viejos, está hablando del vino que ya perdió, no es el vino fermentado, el vino que ya perdió su utilidad, el vencido, el que pasa a ser vinagre. Y eran tantas las verdades que Jesús decía en sus enseñanzas y transmitía en sus hechos, de sanar enfermos el día sábado, de darle más importancia al hombre que al sábado. Y para usted de contar que eso era tropiezo para los judíos y Jesús lo llamó odres viejos. Ustedes lo más que pueden almacenar es vinagre. Usted no entiende lo que estoy diciendo yo. Cuando Jesús partió el pan y dijo, comed que esto es mi cuerpo, y después le dio de la copa, digo, bebed que esta es mi sangre. Eso que Jesús dijo no lo entendieron ninguno de los discípulos, lo vino a entender fue Pablo, que se lo reveló y se lo iluminó Jesús cuando lo transportó al tercer cielo. Ninguno de los discípulos entendieron eso. Pablo corrige las deficiencias en la cena del Señor y dice, porque yo recibí del Señor. Cuando lo recibió, si Pablo nunca vio al Señor, cuando fui traspuesto hasta el tercer cielo. Eso no entendieron nada. Cuando Jesús dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. Y como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso no lo entendió, ninguno de los discípulos lo entendieron. Eso lo entendieron fue después. Juan escribe 40 años cuando se le prende el bombillo. ¡Ping! Y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pero en el momento que Jesús lo dio, nadie lo entendió. O sea que hay muchas cosas que están en la Biblia escritas que no las vas a entender así nada más, porque no es tu tiempo para entenderlas. Es tropiezo. Y por eso Pablo dice que la palabra de la cruz les tropieza a muchos. Por eso me juzgan y me dicen que soy un falso maestro, que soy un falso, que tengan cuidado conmigo, porque es que los que me están escuchando son odres viejos que lo que tienen son vinagre.
Gente que no están interesadas en la reforma, que no son reformadores, que no les importa, que viven en tradición, en religión, en dogmas, en paradigmas, en estatutos de organización, viven en eso. Pero la verdad de Dios iluminada no les interesa para nada. ¿Usted está acá? Iluminación. De la iluminación depende la formación del carácter. Repito, de la iluminación depende la formación de su carácter. Y de la formación de su carácter depende la utilidad que usted tenga para Dios, para lo que Dios quiera hacer con usted. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con usted, pero lo tiene que sacar de esa mentalidad tan religiosa, tan vaga, tan vana, tan sucia. De esa tradición, de ese paradigma, de esa forma de pensar errada la verdad de Dios. Dios tiene que sacarlo de allí. Entonces Dios tiene que desubicarlo para ubicarlo otra vez. Dios tiene que producir en usted la implantación, no la sembrar. Sembrar es agarrar una semillita y meterla en un potecito, sale la matita. Plantar es agarrar la matita y meterla en un hoyo en la tierra. Implantar es sacar una planta en lugar de colocar otra. Por eso dice que recibamos la palabra implantada con mansedumbre. ¿Por qué con mansedumbre? Porque se necesita ser humilde y manso de corazón para reconocer que tuviste 40 años equivocado y que un negrito te viene a decir lo contrario en una hora. ¿Aló? 40 años de religión, 40 años de estatuto, así me lo enseñó mamá, así me lo enseñó papá, así me lo enseñó mi abuelo, así me lo enseñó mi abuela, así me lo enseñó la organización, son estatutos de nuestra organización de la Santa Iglesia Evangélica. La tradición de la Santa Iglesia Evangélica, basura. Basura. Odres viejos, que ni lavan ni prestan la lavadora, porque eres lavadora. Ni hacen ni dejan de hacer. Son metidos en el medio como tropiezo para la iluminación de las verdades que vienen de Dios a un pueblo que Dios quiere renovar su mente, cambiar su forma de pensar para establecer su reino en la tierra. Pero tenemos gente que son estorbos en la iglesia que no sé por qué no se mueren de una vez. Ya van de una vez. Iluminación. Iluminación del griego fotizo. Este término significa resplandecer, dar luz. Iluminar, alumbrar, aclarar, Efesios 1:18 y Efesios 6:4. La iluminación, según Efesios 1:18, indica darle significado a la revelación. A continuación transcribo dichos textos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, ahí está la iluminación, los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la causa? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, para que ustedes puedan entender la grandeza de su llamado en ustedes y para que puedan entender que la riqueza más grande que Dios tiene en gloria son ustedes los evangélicos, son ustedes los santos. La revelación sin iluminación está incompleta. Carece de significado. Veamos ejemplos de revelación e iluminación. En el caso del sueño, como le expliqué ahorita, el caso de Daniel 4, 18, 20, eso está claro allí. Primera carta que escribe Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca los profetas fueron traídos, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso tiene que ver con principios de interpretación. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook.
Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.